Te doy la bienvenida a la Lección Divina de este viernes de la semana 33ª del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Lucas presenta a Jesús ahora realizando su acción en el contexto del templo. Después de la entrada del enviado del Señor a Jerusalén pasando por la puerta de Oriente, el templo es el primer lugar en que Jesús lleva a cabo su acción. Las controversias que se narran tienen lugar en este sitio y a él hacen referencia. La subida de Jesús al templo no es solo una acción personal, sino que afecta también a la multitud de los discípulos, en su relación con Dios. Lucas narra ante todo un primer episodio en el que presenta los preparativos de la entrada de Jesús en el templo y su realización. Sigue después una escena en la que se presenta a Jesús llorando sobre la ciudad. Mientras que en la siguiente encontramos la narración de nuestro pasaje de hoy, su presencia en el templo y la expulsión de los vendedores. Este gesto de Jesús no tiene un valor político, sino una significación profética. Parecerá al lector que la meta del gran viaje de Jesús a Jerusalén es su ingreso en el templo. Es evidente la referencia a la profecía de Malaquías y su cumplimiento con la entrada de Jesús en el templo. Y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Jesús une al gesto de expulsar del templo a los vendedores dos referencias a la Escritura. Ante todo la de Isaías en el capítulo 56, mi casa es casa de oración. El templo es el lugar en el que Jesús se dirige al Padre. La actividad comercial y especulativa ha convertido el templo en una cueva de ladrones y lo ha desprovisto de su única y exclusiva misión, el encuentro con la presencia de Dios. La segunda referencia a la Escritura está tomada de Jeremías en el capítulo 7. En cueva de bandoleros se ha convertido esta casa que se llama por mi nombre. La imagen de cueva de ladrones le sirve a Jesús para condenar el tráfico material en sentido amplio y no solo los tráficos deshonestos que de manera velada e ilegal se cometían en el templo. Jesús exige un cambio de rumbo, purificar el templo de todas aquellas negatividades humanas y conducirlo a su función originaria, rendir verdadero servicio a Dios. Expulsando a estos impostores del comercio, se cumple la profecía de Zacarías, y no habrá más comerciantes en la casa de Yahvé aquel día. Al pronunciarse así Jesús sobre el templo, no se refiere a una restauración de la pureza del culto, como era la intención de los celotas,
La intención de Jesús va más allá de la pureza del culto, es más radical, es intransigente. El templo no es una obra realizada por el esfuerzo humano. La presencia de Dios no está ligada a su aspecto material. El auténtico servicio a Dios lo realiza Jesús en su enseñanza. Con motivo de esta predicación, los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo buscaban matarlo. En los límites temporales del espacio del templo, Jesús llevó a cabo una enseñanza altamente significativa. Es más, es justamente en este lugar tan fundamental para los judíos donde su enseñanza alcanza el vértice. Y será desde aquí desde donde partirá la palabra de los apóstoles. La difusión de la palabra de gracia de la que Jesús es el único portador se abre como un arco que tiene su inicio cuando con 12 años discute entre los doctores de la ley en el templo. Continúa con su enseñanza mientras atraviesa Galilea y durante el camino hacia Jerusalén, y se completa con la entrada en el templo donde toma posesión de la casa de Dios. En este lugar se echan los fundamentos para la futura misión de la Iglesia, la difusión de la palabra de Dios. Los principales del pueblo no pretenden suprimir a Jesús por haber destruido los negocios económicos del templo, sino que sus motivos alcanzan a toda su anterior actividad docente y se hacen patentes ante el discurso contra el templo. Jesús reivindica algo que desencadena la reacción de los sumos sacerdotes y de los escribas. En contraste con esta actitud hostil, aparece la actitud del pueblo, que le oía pendiente de sus labios. Jesús es visto como el Mesías, que con su palabra de gracia reúne en torno a él a todo el pueblo de Dios. Ahora reflexionemos. Tu oración al Señor consiste en una relación sencilla de padre a hijo, como fuerza para comunicarse con Dios, o más bien está recubierta de costumbres y prácticas con la pretensión de conseguir su benevolencia. Al escuchar la palabra de Jesús, ¿te sientes acogido por su enseñanza como la multitud que estaba pendiente de sus labios? Es decir, ¿prestas la debida atención a la escucha del Evangelio para unirte a Cristo? Oremos. Considero un bien la ley de tu boca, más que miles de monedas de oro y de plata. Qué dulce me sabe tu promesa, más que la miel en mi boca. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día.